bases de nuestra fe y será una serie de 4 temas cada mes. Y este primer domingo estamos iniciando con el plan de la redención y nuestra primera lección precisamente es la enfermedad del pecado, la enfermedad que aqueja a la sociedad. Y bueno, entramos de lleno. Hoy vamos a tocar estos temas, vamos a ver, nos vamos a trasladar al pasado, vamos a ir al pasado y vamos a ver qué sucedió, porque lo que hoy en la sociedad, lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, guerras, asesinatos, violaciones, corrupción, nuevas enfermedades que están surgiendo, de dónde tuvo que venir, de dónde tuvo que surgir. Entonces tenemos que regresar al pasado para entender el presente. Y bueno, vamos a tocar el tema de lo que es el pecado realmente, lo que es el pecado. Y vamos a ver las consecuencias del pecado y vamos a analizar un punto en específico. Empezamos, bueno, con una pequeña introducción. Juan capítulo 3 versículo 4 dice de esta manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Observen bien lo que dice en este pasaje bíblico. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, que cuando nosotros vemos en este pasaje bíblico la palabra infringir, no es otra cosa que pasar por alto. Como muy buenos mexicanos decimos, ay, nos pasamos las cosas por el arco del triunfo, decimos aquí, ¿no? O sea, no le tomamos importancia, no es para nosotros algo valioso, entonces lo pasamos por alto. Todo lo que nosotros pasamos por alto infringe la ley, como por ejemplo, hay leyes que rigen el tránsito en nuestra ciudad, en nuestro estado. Y cuando nosotros infringimos, pasamos por alto las leyes de tránsito, pues viene una buena multa. No te estaciones en lugares para personas con discapacidad diferente. No te estaciones. Y si te estacionas y tú dices, ah, no pasa nada, me voy a estacionar aquí, acá que van a ser 20 minutos. No fueron 20 minutos, fueron 30, 40, una hora. Y cuando llegas, ahí está el volante, ¿no? De que ya está nuestra multa a todo lo que da y decimos, ay, ¿por qué lo hice? Cuando vemos ya la boleta de infracción. Infringir, entonces, pasar por alto lo que nosotros creemos que no tiene valor. Entonces, aquí entramos a este punto, entonces, cuando nosotros hablamos de la infracción. El pecado es una transgresión o violación de la ley de Dios. Observa, el pecado es una transgresión o violación de la ley de Dios. Empecemos con ese punto. El pecado es una transgresión o violación a la ley de Dios. Cuando nosotros vemos este punto de que el pecado es una transgresión a la ley de Dios, entonces significa que hay leyes o principios de parte de Dios que desea o Él estableció para nuestro propio beneficio, para nuestro propio bien. Y si nosotros como sus hijos, como criaturas del Creador, nosotros infringimos esa ley que Dios estableció para nuestro propio bien, porque ninguna ley es para nuestro propio mal. Cuando viene del Creador, cuando viene de Dios, ningún principio divino es para nuestro propio mal. Todo lo contrario, el profeta Jeremías dice en su capítulo 29, versículo 11, yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Entonces, cuando Dios pone esos principios en la vida del ser humano, es para nuestro bien y no para nuestro mal. Y cuando nosotros pasamos desapercibido esos principios, esas leyes que Él estableció, conocidos por todo el mundo, por el decálogo
o los 10 mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos. Esos son los principios que Dios estableció para nuestro propio bien. Y si nosotros practicamos esos principios en nuestra vida diaria, nos va a ir bien. Como por ejemplo, es un principio universal. Honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, nunca hables mal de aquellos que te dieron la vida. Nunca los dejes, nunca los olvides. Siempre tenlos presentes. Si aún están vivos ellos, manténlos en tu mente. Y cuando tú puedas ayudarlos, ayúdales. Porque ese es el mandamiento de Dios. Honrar significa ponerlos en una posición, ¿sí?, de valor, una posición donde siempre ellos estén presentes en tu vida. Pero cuando nosotros decimos, mis papás, todo el tiempo, son regañones, mis papás nunca me trataron bien. La Biblia no dice, acuérdate de ellos o hónralos si te trataron bien y olvídalos si te trataron mal. No, la Biblia no dice eso. El principio es honrar y la palabra honrar significa elogiar. Elogiar es de nuestro español hablar bien de ellos. Nunca hables mal, por más que nos trataron. Tal vez ellos vivieron lo mismo que nosotros, pero tú nunca hables mal de ellos. Y ese es un principio universal que Dios establece. Y el primer punto, entonces, para entender qué es el pecado, es violar la ley de Dios. Número dos, nuestro problema con el pecado va más allá de unos simples hechos de desobediencia, que son solamente una manifestación física de compulsiones carnales internos. Ojo, sigo tocando el tema de la ley y seguimos basándonos en el principio de la honradez, honrar a nuestros padres, por ejemplo. Si nosotros no somos desobedientes a esa ley, eso habla de que hay un problema interno, hay un problema dentro de nosotros y ese problema interno nos lleva a cometer ese hecho de deshonrar a nuestros padres. Número tres, la esencia de todo pecado es el fracaso para amar a Dios. Aquí está el principio universal. Poner a Dios en primer lugar. Si nosotros no tenemos o no ponemos a Dios en primer lugar, eso significa que no vamos a poner a nadie en el primer lugar. No nos va a importar la vida de los demás. No nos va a importar ser empático con los demás, mucho menos con nuestro Padre. Si no honramos a aquel que no podemos ver, en este caso a Dios, ¿cómo podemos honrar a aquellos que podemos ver? Entonces, no podemos, yo tengo que tener a Dios en mi corazón para poder amar sin ninguna reserva, sin ninguna condición a mi ser querido, en este caso, a mis propios padres. Entonces, esta es la primera violación que el ser humano cometió. Y la esencia del pecado es visto más claramente en la incredulidad. Si yo no creo en Dios, porque la Biblia dice que Él es, Él está, Él vive, Él es Dios. Y si yo dudo de que Dios existe, de que Dios es, entonces ahí empieza la primera raíz. Juan 16:8 dice, Jesús dijo que Él mandaría al Espíritu Santo, quien convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, que cuando Dios establece estos principios, el que los recuerda o el que hace recordar en nosotros esos principios o ese valor dentro de nosotros es el Espíritu de Dios. Él vendría para poder a nosotros traer a nosotros a nuestra memoria, a nuestra conciencia de que Él existe, de que Él es, de que Él está con nosotros. Y cuando nosotros tenemos ese principio, ahora sí, presente en nuestra vida, vamos a amar a nuestros seres queridos, vamos a amar a nuestros padres, porque el amor no es un sentimiento, escúchalo bien.
Ay, yo te amo porque lo siento. No, no, no. Para nosotros el amor no es un sentimiento. Para nosotros el amor es un mandamiento. Amarás a vuestro prójimo. Y dentro de ese mandamiento, amar a nuestro prójimo, está el amar y el honrar a nuestros padres. Si estás casado, pues a tu cónyuge. Si no estás casado, pues a tus padres y a tus hermanos. Entonces, no es un sentimiento. Ay, no, yo no siento, hoy amanecí sin sentimiento porque amaneció bien frío y yo no siento nada y voy a estar bien frío sentimentalmente. No, el amor no es un sentimiento. El amor es un mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. Entonces vemos nosotros que en este tema tocamos a Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22, donde nos enseña a nosotros el que no amare al Señor Jesucristo, el que no amare a nuestro Señor Jesucristo, dice claramente, sea anatema. Bueno, aquí la palabra es muy fuerte. Sea anatema es una palabra empleada para referirse a que cae una maldición sobre nosotros. El que no amare al Señor Jesucristo va a caer una maldición. Ahora, ¿cuál es la maldición? El odio. Y el odio desata un veneno en nuestro cuerpo, veneno en nuestro espíritu, veneno en nuestra alma. Y nuestra alma está siendo contagiada porque no existe el amor. Si el amor no está en nuestras vidas, entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Si nosotros decimos, yo no amo, yo no tengo amor por nadie, entonces, ¿qué hay en tu corazón? Todo lo contrario, ¿no? El antónimo al amor, el odio, el resentimiento, el rechazo. Entonces, nuestro problema con el pecado va más allá de unos simples hechos de desobediencia, que son solamente manifestaciones físicas de compulsiones carnales internas. Si yo no amo, entonces eso está trayendo un problema a nuestra vida. Ahora, Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como lo dije en la introducción, para conocer la situación actual, tenemos que ir al pasado. Como dijo aquel pensador, el que no conoce el pasado puede tender a repetir las mismas cosas. Entonces, para que yo no repita los patrones de mis antepasados, para que yo no repita los errores de mis antepasados, yo tengo que regresar a echar un vistazo al pasado, qué es lo que ellos hicieron de manera incorrecta para que yo en el presente no lo vuelva a cometer. Eso es inteligencia, eso es sabiduría. No repetir los mismos patrones, los mismos hábitos, las mismas costumbres que llevaron a mi antepasado a fracasar. Yo no lo voy a hacer. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de ser, para que las cosas me vayan bien en la vida. Entonces, echamos un vistazo al pasado y ya leímos este pasaje bíblico donde Dios da un mandamiento, un principio. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente, dice ahí, morirás. Vamos a ver, ¿qué significa esto? Bueno, como ya vimos, el libro del Génesis nos lleva ¿a dónde? Al pasado, al comienzo de la historia. Por eso el nombre de Génesis. La palabra Génesis significa principio, origen. De ahí también viene la palabra genética. Ya estamos aprendiendo algo nuevo, ¿va? El Génesis significa principio, origen, pero también significa genética. Y ahí en el libro de Génesis nos va a mostrar quiénes son aquellos que nos dieron nuestros genes. Entonces, Dios colocó al hombre. ¿Cómo lo colocó?
al hombre de una manera perfecta, cabal, total, completa, y a una mujer también con las mismas características. Y nos dio el don de la libertad. Escucha bien, nos dio el don de la libertad. Ve enfocando tu mente en este punto. Nos dio el don de la libertad. En el huerto del Edén comienza la prueba de la voluntad humana. Dios sabía que en el instante que Él les daba la libertad al hombre y a la mujer, surgiría el peligro en este ambiente perfecto. Génesis 3:1, observa lo que dice aquí. Pero la mujer era astuta. Dice, pero la serpiente, pero no la mujer, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Mira, una pregunta que capturó, enganchó la mente de la mujer. Una pregunta con doble sentido, una pregunta con una doble intención. Con que Dios ha dicho, ahí está la raíz de la duda. Con que Dios os ha dicho, no comeréis o no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Dios dijo claramente algo bien importante ahí: no comáis de todo árbol. Observa, la pregunta de la serpiente fue algo que revolucionó, que inquietó, que lo llevó a un estado de duda a la mujer. Por eso vemos que lo que Dios nos dio a nosotros, el don de la libertad, aquí en este pasaje bíblico se empieza a poner en prueba. En el huerto del Edén, Satanás trabajó por medio de esa criatura llamada la serpiente. Se acercó a la mujer y le dio a entender que Dios escondía algo, por lo tanto, no era un Dios bueno. Hasta el día de hoy, esta idea siempre nos sigue resultando. O a la serpiente le sigue resultando, o a Satanás le sigue resultando. Siempre nos muestra al Creador, siempre nos muestra a Dios como que Dios nos está ocultando algo y no quiere que nosotros lo sepamos. Pero mira qué dice Génesis 3:2 al 3. Dice, y la mujer respondió. Cuando la serpiente lanza la pregunta, ¿con que Dios os ha dicho?, enganchó la mente de la mujer y ella rápidamente procesó una respuesta dentro de sí. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, observa, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta aquí vamos bien. Esto fue lo que Dios dijo. Pero lo que no dijo Dios fue, ni lo tocaréis. Dios nunca dijo que no lo tocaran. Pero sin embargo, la mujer argumentó: para que no moráis. Dios no les había dicho que no podían tocar la fruta, solo que no podían comerla. Y aquí empezó un problema con la raza humana. Apúntalo ahí. Aquí, con ese argumento que la mujer dio, empieza un problema con la raza humana: la ignorancia de la palabra divina. Cuando nosotros no prestamos atención de manera detenida a los principios, a las leyes, a los mandamientos que Dios ha establecido. Cuando Dios establece una palabra, es para que nosotros prestemos atención. No podemos pasar desapercibido, porque la ignorancia nos va a llevar a cometer y argumentar cosas que Dios nunca ha dicho. Aunque Adán y Eva tenían la palabra hablada, Dios les habló a ellos. Nosotros en la actualidad tenemos la palabra escrita, la Biblia, la palabra de Dios. El principio es el mismo. La ignorancia de la palabra de Dios siempre nos va a llevar a una derrota. Derrota física, emocional, espiritual, económica, matrimonial.
cuando nosotros no ponemos atención a esos principios que fueron establecidos en la palabra de Dios, nos van a llevar a la derrota. Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5. Vean qué dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando la mujer dijo Dios también que no lo tocáramos. Aquí la serpiente dijo, "Ah, esta ya la enganché, a esta ya la agarré. Y aquí va el siguiente golpe de la serpiente, de Satanás. No moriréis. No moriré. Ay, ¿qué te va a pasar? Pruébalo tantito, no te va a suceder nada. Al contrario, vas a tener una experiencia excitante. Vas a comenzar a sentir la adrenalina que corre por tus venas. Pruébalo. Es ahí donde entra el principio divino en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, para que tú digas no. Todo lo que sea perjudicial para mi vida, todo aquello que dañe mi cuerpo y que vaya contra mi integridad, existe la palabra no. Ahora ya no somos ignorantes. Ahora conocemos las consecuencias. Después de plantar en la mente de la mujer la semilla de la duda acerca de la bondad de Dios y su plan, entonces ahora sí, Satanás ahora aprovechó aún más la falta de comprensión que ella tenía de la palabra de Dios. Es que a Adán se le dijo, a Adán se le dio la orden y se le dijo, Adán, de todo árbol del huerto podréis comer, menos el árbol de la ciencia del bien y el mal, no lo comas, porque el día que comáis de él, ciertamente vas a morir. A Adán. Entonces, la responsabilidad de Adán era transmitirle ese mandato, ese principio a su esposa. Ojo, hoy tú estás escuchando esta enseñanza. Ahora a ti te toca transmitir esta enseñanza a los tuyos, a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos, a tus primos, a tus amigos, a todo tu círculo cercano. Tú tienes que transmitirlo para que ellos no caigan en la mentira y en el engaño de Satanás, porque tal vez ellos no han escuchado una enseñanza, tal vez ellos no han escuchado un principio bíblico. Y hoy tú tienes juntamente conmigo la responsabilidad de llevarlo, porque la advertencia de Dios en Génesis 2:17, cuando dice morirás, morirás, ciertamente morirás, la serpiente lo cambió, no moriréis. Eso trajo esa consecuencia en la vida de Adán y Eva, porque les trajo no una muerte física, pero sí una muerte espiritual. En primera de Timoteo 2:14 expresa con claridad que aunque Eva fue engañada, Adán no lo fue. Ella creyó que si comía del árbol sería como Dios, porque esa fue la idea que le vendieron. Adán no lo creyó ni por un segundo. No creyó que Dios le hubiera restringido de algo bueno, ni que el fruto del árbol le iba a elevar ni en un centímetro. Él solo tomó una decisión. Aquí está. ¿Por qué se le llama pecado de Adán? Porque Adán pecó con conciencia. Adán pecó con conocimiento. Y él tomó la decisión. Y aquí está el peligro del libre albedrío. Eva había caído y pudo elegir a ella o pudo elegir a Dios. Adán eligió a Eva porque era hueso de su hueso, carne de su carne. Entonces, y por eso a la caída se le conoce como el pecado de Adán, porque Eva pecó sin conciencia, pero eso no quita la responsabilidad de Eva, porque ella debería haberle ido a preguntar a Adán si era cierto lo que la serpiente le estaba diciendo. Pero ella no fue a preguntarle. Ella tomó la decisión, pero inconscientemente lo vamos a poner, vamos a justificar a Eva. Pero sin embargo, Adán no pecó inconscientemente, porque a él se le había dado la orden, a él se le había dado el mandamiento, el principio, y él debería habérselo dado a Eva. Y entonces él pecó deliberadamente, él pecó con conciencia.
Y en vez de elegir a Dios, eligió a su esposa. ¿Y qué hubiese pasado si hubiese elegido a Dios y no a su esposa? Bueno, la historia fuera otra, pero no entremos en eso, en ese tema, sino que él eligió a su esposa porque él mismo dijo, esto es hueso de mis huesos, esto es carne de mi carne, esta será llamada varona porque de mí fue extraído, del varón fue extraído, porque amaba a él. Entonces, nosotros tenemos que tener esa situación en nuestra mente. Ahora, el punto número 2 de este tema es lo que el pecado es realmente. El pecado es la barrera entre Dios y nosotros. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, hubo un cortocircuito. Cuando Adán y Eva pecaron, la serpiente aprovechó para levantar una barrera que nos dividiera a nosotros de Dios. Hubo una interrupción. Entonces, hay un pensador que se llama Lewis Sperry Chafer y él explica de esta manera lo que es el pecado. El pecado, dice Lewis, es esencialmente una inquieta aversión por parte de la criatura de permanecer en la esfera y la limitación en las cuales el Creador omnisciente lo ha colocado. En general, el pecado es falta de conformidad al carácter de Dios. O sea que cuando el hombre pecó, nosotros perdimos la imagen, la imagen que Dios había puesto en nosotros, porque así lo dice Génesis, fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Entonces, cuando nosotros pecamos deliberadamente, la imagen y la semejanza de Dios en nosotros se distorsiona, se pone borrosa, y eso es la falta de carácter de Dios en nuestra vida. Pero hay una pregunta que debemos de responder. ¿Qué tan serio es el pecado? ¿Qué tan serio es el pecado? El pecado es tan terrible que los ángeles que pecaron nunca escaparán del lago de fuego. El pecado es tan terrible que una acción de Adán y Eva trajo degeneración, depravación y sufrimiento insondable a toda la humanidad. Dios no quería esto para nosotros. El pecado es tan terrible que el Hijo perfecto de Dios sufrió al máximo sobre la cruz para redimir a la humanidad. Él no quería que nosotros pasáramos lo que estamos pasando, pero fue una sola decisión. Una sola decisión. Antes de que nosotros cometamos algo, ojo, antes de que nosotros cometamos algo que ofenda al corazón de Dios, hay un momento que yo le llamo los 5 minutos de lucidez. 5 minutos de lucidez. En esos 5 minutos de lucidez se te vienen muchas cosas. Si lo hago, puede suceder esto, 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 esto. Si lo hago, puedo, y comienza a haber 5 minutos de lucidez. En esos 5 minutos, tú tienes que poner en acción la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué va a suceder si yo lo hago? No solamente, ¿has escuchado la frase que dice daños colaterales? Esos daños colaterales fue una frase inventada en la Primera Guerra Mundial para justificar la muerte de inocentes. Bueno, cuando yo peco de manera deliberada o con conciencia, yo debo estar consciente, muy consciente, que eso puede traer daños colaterales. Daños a mis padres, a mis hermanos, daños en mi trabajo, daños en mi matrimonio y daños conmigo mismo. Esos son los daños colaterales. Por eso tenemos que lidiar. Ahora, todos nosotros, los seres humanos, vamos a lidiar con 3 pecados siempre. El pecado imputado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado imputado es el pecado de desobediencia que Adán hizo en el huerto del Edén. Ese estado de desobediencia que se establece en la vida de Adán y Eva
fue transmitida a sus generaciones. Vemos a Caín y a su descendencia y lo vemos en nosotros también. Muchas veces somos desobedientes. Entonces, ese es el pecado imputado. Número dos, vemos algo interesante, el pecado inherente. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es el pecado inherente? El pecado que nosotros acarreamos, por así decirlo, el pecado que nosotros cometemos, y esto es la naturaleza pecadora que todo ser humano hereda de sus padres. Ojo, no basta con el pecado imputado, que es el pecado que traemos de Adán y Eva. Ahora, si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no nos arrepentimos, acarreamos también los pecados que nuestros padres hicieron, nuestras áreas de debilidad y puntos fuertes naturales, así como nuestras características físicas, nuestras combinaciones de las tendencias de nuestros padres. Entonces, nuestra naturaleza de pecado es tan individual, pero también es como una huella digital y que no hay otra idéntica. Es que estás cometiendo el mismo error que cometió tu tatarabuelo. Es el mismo error que cometió tus padres. Aquí se le conoce como pecado inherente. Número tres, vamos a ver. En este punto de número 3 del pecado inherente, entonces hablamos de los pecados también, de los pecados personales. Pecados personales. Ahora, todos tenemos que lidiar entonces con tres pecados. Pecado imputado, pecado inherente y el pecado personal. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los pecados personales son aquellos que yo cometo. Ya no es porque traes la maldición de tus papás, porque traes la maldición de Adán. No, estos pecados personales son el resultado de las decisiones que tomamos día a día. Son decisiones y nosotros tenemos que tener. Entonces, estos tres pecados van a caer dentro de esta categoría. ¿Cuáles son las tres categorías en las que entran estos tres pecados? Mentales, que son pensamientos, verbales, que son palabras, y los manifiestos, que son las acciones. Eso fue lo que llevó a Adán y Eva. A Eva, número uno, mentales, pensamientos. Luego el diálogo con la serpiente y luego las acciones, porque extendió su mano para comer el fruto que Dios les había dicho, no comerás. Pero bueno, algo bien maravilloso es que Dios nos dio una solución. Y la solución se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque las consecuencias del pecado, aquí en este punto, las consecuencias del pecado. La Biblia dice que muerte no significa el final de la existencia. La muerte no es el final de la existencia del ser humano, pero hay consecuencias fatales, fuertes, que el pecado puede traer. Y veamos algunos. Esto lo vamos a ir tratando en las clases siguientes. Número uno, la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del ser humano de Dios. La muerte posicional es la separación del pecado y de la naturaleza pecadora. La muerte temporal es la carnalidad, la separación de la comunión con Dios. La muerte operacional es la separación entre nuestra profesión de fe y la práctica de nuestra fe. La muerte sexual es la incapacidad de funcionar sexualmente. La muerte física es la separación del alma y del cuerpo. Y por último, la muerte segunda es el juicio de los incrédulos. Entonces, mira, aquella pequeña decisión que tú dices, pero era tan pequeña, ¿qué de malo tenía que ellos comieran de ese fruto? ¿Qué de malo tenía?
Aquí están las consecuencias. Las consecuencias fueron ¿qué? Muerte espiritual, posicional, temporal, operacional, sexual, física y la muerte segunda. Ahora, esta muerte, esta situación nos trae a nosotros una situación que debemos de analizar constantemente. El punto número 4, en el momento en el que nosotros fuimos salvos, nosotros somos liberados, liberados del castigo de nuestros pecados pasados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No importa cómo le llamemos, pecado posicional, pecado inherente, pecado personal o pecado de pensamiento mental, verbal, de acciones. No importa cómo le puedas llamar al tipo de pecado que puede existir. Hay un remedio para eso. Y el remedio se llama la cruz de Cristo Jesús. La cruz de Cristo Jesús. La cruz nos da a nosotros la libertad para poder tener en nuestras manos esta libertad que tanto el ser humano ha deseado. Porque Dios ha provisto esa solución. En la cruz Jesucristo se hizo para todos los hombres, para que todo aquel que en él crea pueda ser hecho justicia de Dios. Lo único que tú y yo tenemos que hacer y debemos de mantenernos firmes es en la creencia que Dios nos dio la solución para nuestro problema y se llama Jesucristo. Y en la cruz se encuentra la solución para estos tres tipos de pecado. El pecado imputado se soluciona por el hecho de que somos puestos en Cristo Jesús. Si tú en esta mañana, antes de que terminemos esta transmisión, antes de que terminemos este momento, tú pones a Cristo en tu corazón, Él te promete la libertad, porque Cristo es la solución para el pecado imputado, para el pecado inherente. Se soluciona, el pecado inherente se soluciona por el hecho de que cuando creemos en Jesucristo, que nos es dada una nueva naturaleza, un nuevo espíritu que no puede pecar. Cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es la solución a mis pecados, Él me cambia de naturaleza. Él pone un espíritu nuevo que no va a volver a pecar. Y número 3, Él es la solución al pecado personal. La solución por el hecho de que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados que han sido o serán cometidos. Ojo, no, la obra de Cristo en la cruz del Calvario no es solamente pasado, no es solamente para poder vivir una vida tranquila de que lo que yo cometí en el pasado ya no se va a repetir en el presente, sino que la muerte de Cristo abarca los tres tiempos: presente, pasado y futuro. Él perdonó tus pecados. Él, a través de la cruz del Calvario, Él, observa, te ha librado de las garras de los patrones del pecado que una vez eran imposibles romper. Número 2, somos librados del dominio del pecado en nuestra vida personal. Número 3, somos librados para vivir de un modo que agrade a Dios y que traiga verdadera paz y verdadero gozo que la sociedad hoy en día está buscando. Y en nuestra experiencia diaria tenemos que experimentar esta libertad, porque batalla todavía vamos a tener en nuestra vida de manera, en nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestras acciones. Y eso es algo normal. Seguiremos porque estamos en esta carne, estamos en este mundo. Seguiremos batallando. Pero recuerda, esas batallas ahora ya no lo vas a pelear solo. Es Cristo Jesús en tu vida. Es Cristo Jesús contigo y Dios te puede librar. Y aún más importante, cómo experimenta en la práctica la libertad del pecado que Dios ya le ha concedido a usted en Cristo Jesús. ¿Cómo lo puedes expresar? Vas a poder dormir más. Vas a poder dormir tranquilo. Si te afectó en tu economía, vas a estar tranquilo y vas a decir: Dios va a ser el que restaure mi economía y mi familia. Si estás pasando un problema matrimonial, tú vas a decir: Dios va a restaurar mi familia, mi matrimonio, porque Él
es el primero en mi hogar, el primero en mi economía, el primero en mi vida, el primero en mis decisiones. Te invito esta mañana, te invito a que tú tomes conciencia de esto.